Química inorgánica, práctica de laboratorio, periodicidad química y reacciones de óxido-reducción de los elementos de transición. Mi grupo de trabajo está conformado por María Bello Tapia, Catherine Cárcamo Núñez, Fernando Vergara Humedo y mi persona, Lina Cerda. El objetivo de esta práctica es comprobar por medio de reacciones químicas la variación de los estados de oxidación de algunos elementos de transición, así como las propiedades físicas y químicas de los elementos alcalino-térreos y el cumplimiento de la ley periódica. Bueno, para comprender un poco más acerca de este laboratorio, veremos el concepto de propiedades periódicas y cuáles son estas. Las propiedades periódicas son aquellas características que poseen los átomos de los elementos que varían a lo largo de la tabla periódica. Se denominan periódicas gracias a la ley periódica, que señala que las propiedades físicas y químicas de los elementos tienden a repetirse de manera secuencial o manera sistemática a medida que incrementa su número atómico. En el siguiente diagrama podemos observar la tendencia de algunas propiedades periódicas a lo largo de la tabla periódica. Mientras que la electronegatividad y la energía de ionización aumentan de izquierda a derecha, como podemos ver, el radio atómico aumenta de derecha a izquierda. Esto es en el periodo. En los grupos, la energía de ionización aumenta de abajo hacia arriba, mientras que el radio atómico aumenta de arriba hacia abajo. Ahora, tenemos el carácter metálico y no metálico, que estas aumentan en las diagonales, mientras que el carácter metálico aumenta de arriba hacia abajo, el carácter no metálico aumenta de abajo hacia arriba. A continuación veremos el concepto de alguna de estas propiedades periódicas. El radio atómico, el cual determina el tamaño del átomo. Este se define como la distancia que existe entre el núcleo y la capa más externa de valencia. Como había mencionado anteriormente, esta aumenta en la tabla de derecha a izquierda y en los grupos aumenta de arriba hacia abajo. Si comparamos los dos elementos, litio y flúor, nos damos cuenta que el litio es de mayor tamaño a pesar de que el flúor tiene mayor número atómico. Esto se debe a la tendencia del radio atómico. Y si vemos, el litio es mucho más pequeño que el cesio a pesar de estar en el mismo grupo. Ahora, cuando hablamos de átomos, también referimos a aquellos átomos no neutros, es decir, los iones. Por lo tanto, se emplea también el concepto de radio iónico, que a diferencia del radio atómico, ya aquí nos referimos a la distancia que hay entre el centro del núcleo del átomo y el electrón más estable alejado del mismo. Como el radio determina el tamaño del átomo, entonces para los iones generalmente se puede decir que los cationes son de menor tamaño de los que proceden, mientras que los aniones son de mayor tamaño que los átomos de los cuales proceden. En el siguiente diagrama podemos observar el litio ante el flúor tiende a perder electrones, por lo tanto su tamaño se reduce porque está perdiendo electrones, mientras que el flúor gana electrones y su tamaño aumenta. Afinidad electrónica es la cantidad de energía que libera un átomo aislado en fase o en estado gaseoso para formar un ion con carga eléctrica negativa, es decir, un anión. La fórmula correspondiente es X más un electrón me da X negativo. Es decir, un átomo en estado gaseoso más un electrón me da un catión.
Ahora, la energía de ionización, que es la energía necesaria para separar un electrón en su estado fundamental de un átomo de un elemento en estado gaseoso. La fórmula que corresponde es X más I, que me da X más un electrón. Es decir, el átomo en estado gaseoso más esa energía de ionización me va a dar un átomo con carga positiva, es decir, un catión en estado gaseoso más el electrón que fue removido o que fue extraído. La electronegatividad. Esta es una medida de fuerza de atracción que ejerce un átomo sobre los electrones de otro. En otras palabras, es esa fuerza que atrae hacia sí un par de electrones que comparte con otros átomos en un enlace. La relación que tiene la electronegatividad con el radio atómico es que entre más pequeño sea el radio atómico, mayor electronegatividad y mayor energía de ionización habrá, y viceversa. A continuación, mi compañera María Luisa, que estará hablando sobre los elementos que trabajamos en el laboratorio. Bueno, el manganeso es uno de los metales de transición del primer periodo largo de la tabla periódica. Se encuentra entre el cromo y el hierro. Este tiene propiedades en común con ambos metales. Aunque poco conocido o usado en su forma pura, reviste gran importancia práctica en la fabricación del acero. El manganeso se oxida con facilidad en el aire para formar una capa castaña de óxido. También lo hace a temperaturas elevadas. A este respecto, su comportamiento es más parecido a su vecino de mayor número atómico en la tabla periódica, que es el hierro, que al de menor número atómico, que es el cromo. El manganeso es uno de los metales bastante reactivos, es un metal bastante reactivo. Aunque el metal sólido reacciona lentamente, el polvo metálico reacciona con facilidad y en algunos casos muy vigorosamente. Cuando se calienta en presencia de aire u oxígeno, el manganeso en polvo forma un óxido rojo. Con agua a temperatura ambiente se forma hidrógeno e hidróxido de manganeso. En el caso de ácidos, y a causa de que el manganeso es un metal reactivo, se libera hidrógeno y se forma una sal de manganeso. Sal de manganeso 2. El manganeso reacciona a temperaturas elevadas con los halógenos azufre, con los nitrógenos, con carbono, con silicio, fósforo y boro. El manganeso presenta varios estados de oxidación y cada uno de estos posee un color característico, como lo pueden observar en la tabla. El cromo es un metal de transición duro, frágil, de color blanco agrisado y brillante. Su estado de oxidación más alto es el más 6, aunque estos compuestos son muy oxidantes. Los estados de oxidación más 4 y más 5 son poco frecuentes, mientras que los estados más estables son más 2 y más 3. La reacción de oxidorreducción es una reacción de transferencia de electrones. La especie que pierde los electrones se oxida y la que gana se reduce. Se llama reductora a la especie que cede los electrones y oxidante a los que los captan. Bueno, para esta práctica de laboratorio utilizamos varios materiales reactivos, como el permanganato de potasio, sulfato de magnesio 2, hidróxido de sodio, hidróxido de amonio, tiosulfato de sodio, ácido clorhídrico, sulfato de cromo 3, dicromato de potasio, sulfato de cobre 2, ácido sulfúrico, alcohol etílico, persulfato de potasio, agua oxigenada. Utilizamos magnesio en cinta, calcio metálico en gránulo, indicador de fenolftaleína, 6 tubos de ensayos, 2 vasos de precipitado de 50 mililitros, una probeta, un mechero de Bunsen, un agitador, una pipeta, una gradilla, una pinza para tubo de ensayo, una placa de porcelana y por último un gotero.
Bueno, para esta práctica de laboratorio se tuvieron que utilizar los implementos de seguridad adecuados debido al contacto con sustancias químicas peligrosas que pueden afectar nuestra salud, que pueden afectar el medio ambiente. Utilizando los materiales anteriormente descritos por mi compañera, se utilizaron dos procedimientos para cumplir con el objetivo de la práctica. El primero, propiedades químicas de los elementos alcalinotérreos. Para este proceso, se lija la superficie de un trozo de cinta de magnesio hasta que quede brillante. Luego se coloca un vaso de precipitado con 10 mililitros de agua destilada y se agregan 2 gotas de fenolftaleína. Luego se repite el procedimiento anterior, pero con unos gránulos de calcio en otro vaso de precipitado. En el segundo procedimiento, reacciones de óxido-reducción con los iones manganato y cromo, en la oxidación del catión manganeso más 2 a manganeso más 7 en medio ácido, en un tubo de ensayo se colocan 5 gotas de sulfato de manganeso y se agrega 1 gota de ácido sulfúrico concentrado y unos cristales de persulfato de potasio. Luego se somete a calentamiento la solución y finalmente se adiciona al tubo unos cristales de nitrato de plata. En la reducción del catión manganeso más 7 a manganeso más 4 en medio alcalino, en una placa de porcelana se colocan 4 gotas de la solución de persulfato de potasio a 0.1 molar y se agrega 1 gota de hidróxido de sodio 6 molar. Y por último se adicionan 2 gotas de etanol. Posteriormente se anotan los resultados obtenidos. En la reducción del catión manganeso más 7 a manganeso más 2 en medio ácido, en una placa de porcelana se colocan 4 gotas de la solución de permanganato de potasio a 0.1 molar y luego se agrega 1 gota de ácido sulfúrico al 6 molar. Y posteriormente, con ayuda de una pipeta, se adicionan unas gotas de peróxido de oxígeno hasta que se observe un cambio en la coloración. En el equilibrio cromato-dicromato, en una primera parte de este procedimiento, en una placa de porcelana se colocan 4 gotas de la solución de dicromato de potasio a 0.1 molar y luego se agregan 2 gotas de hidróxido de amonio al 6 molar. Posteriormente se realizan las observaciones en el cambio de color y se añaden 2 gotas de ácido sulfúrico concentrado hasta observar un nuevo cambio. En la segunda parte de este procedimiento, en una placa de porcelana se colocan 4 gotas de la solución de dicromato de potasio a 0.1 molar y luego se agregan 2 gotas de ácido sulfúrico y por último 3 gotas de etanol y se realizan las observaciones en el cambio de color. Finalmente, en el procedimiento de la formación de los iones complejos, en un tubo de ensayo se colocan 2 mililitros de la solución de sulfato de cobre 2 al 0.1 molar y luego se añade gota a gota la solución de hidróxido de amonio y se realizan las respectivas observaciones. Traemos los resultados de nuestra práctica. Como podemos ver, al introducir la cinta de magnesio en el agua, al igual que el calcio, el magnesio reacciona con agua a temperatura ambiente, aunque mucho más lento. Cuando se sumerge en el agua, en la superficie de metal se forman pequeñas burbujas de hidrógeno. Luego a esta disolución se añadió 2 gotas del indicador fenolftaleína y luego de un tiempo se tornó de color rosado. Luego se añadió granulos de calcio en disolución cubosa. Se evidenció una reacción exotérmica que liberó energía de forma de calor. Al agregar las 2 gotas de indicador de fenolftaleína, la solución se tornó de color
magenta de manera inmediata. Reacciones redox con los iones manganato y cromo. Luego, en este experimento, se tomó un beaker que se le echó sulfato de manganeso con ácido sulfúrico y añadir los cristales de persulfato de potasio. Se obtuvo una solución incolora. Al someterlo al calentamiento, la solución comenzó a tornarse de un color amarillento casi que de una manera inmediata. En este experimento se observó que al adicionar hidróxido de sodio al permanganato de potasio se obtuvo una solución de tonalidad violeta, que luego de agregar 2 gotas de etanol se tornó de color verde, pasando unos minutos la solución de solidificación, formándose un gránulo de color café pardo. Aquí en las imágenes se puede evidenciar el tipo de cómo tornó los colores. En el siguiente procedimiento, luego de acidular la solución de permanganato de potasio con ácido sulfúrico, se evidenció un cambio de color de violeta a rosado debido a la presencia de ion. Luego se añadió peróxido de hidrógeno y la solución comenzó a reaccionar inmediatamente produciendo un burbujeo. Equilibrio cromato-dicromato. Como podemos ver, la solución inicial de cromato de potasio se tornó de un color naranja debido a la presencia del ion dicromato. Al agregar hidróxido de sodio a esta solución se evidenció una variación de color de naranja a amarillo debido a la formación del ion cromato. Posteriormente, al agregar ácido sulfúrico, la solución retornó a su color inicial, color naranja como muestran las imágenes. En un segundo procedimiento, al agregar ácido sulfúrico y etanol a la solución de dicromato de potasio, se pudo notar una transición de color. La solución pasó de una tonalidad amarilla a verde. Ya en el siguiente procedimiento, y es el último, formación de iones complejos. Al adicionar hidróxido de amonio. Reacciones químicas involucradas. En el primer procedimiento, acerca de las propiedades químicas de los elementos alcalino-térreos, en la primera ecuación podemos evidenciar que el óxido de magnesio reacciona con el agua para producir hidróxido de magnesio. Y en la segunda ecuación, el óxido de calcio reacciona con el agua transformándose en hidróxido de calcio. En estas ecuaciones químicas mencionadas con anterioridad, cabe recalcar que el calcio reacciona más rápido que el magnesio porque los electrones de valencia en el átomo de calcio están más alejados del núcleo. En otras palabras, el calcio es más electropositivo que el magnesio. En el segundo procedimiento, acerca de las reacciones de óxido-reducción de los iones manganato y cromo, tenemos la oxidación del catión manganeso más 2 a manganeso más 7 en medio ácido. En la reacción química podemos evidenciar que el catión de manganeso más 2 reacciona con el ion persulfato en medio ácido para producir el anión manganato más el ion sulfato más agua y oxígeno gaseoso. Posteriormente, esta misma reacción química, al agregarle nitrato de plata, produce el ion permanganato más el ion sulfato y agua. En el procedimiento de reducción del catión de manganeso en su máximo estado de oxidación más 7 a manganeso más 4 en medio alcalino, tenemos la siguiente reacción química correspondiente. Reaccionan 2 moles de permanganato de potasio con 3 moles de etanol para producir 2 moles de dióxido de manganeso más 3 moles de óxido de etileno más 2 moles de agua y 2 moles de OH, más conocido como el grupo hidroxilo, lo que indica que esta reacción ocurre en un medio alcalino o básico. En el procedimiento de reducción del catión manganeso más 7 a manganeso más 2 en medio ácido,
La reacción iónica correspondiente es la siguiente. Reacciona el anión de permanganato con el ion sulfato más 8 moles de iones hidronio, lo que indica que esta reacción ocurre en un medio ácido para producir el catión de manganeso más 2, esta oxidación más 2, más el ion sulfato más 4 moles de agua. Podemos evidenciar que a esta reacción el permanganato, el anión permanganato, al añadirle el peróxido de oxígeno y 6 moles de iones hidróneos, también ocurre en un medio ácido, se da esta reacción, se produce el catión manganeso más 2 más 4 moles de agua e hidrógeno gaseoso. Equilibrio cromato-dicromato. La reacción iónica correspondiente es la siguiente. El anión dicromato en medio básico, es decir, en presencia del grupo funcional hidroxilo, produce 2 moles del anión cromato más el ion hidróneo, es decir, se libera hidrógeno. En el segundo procedimiento, al agregar el ácido sulfúrico y etanol a la solución de dicromato de potasio, la reacción iónica correspondiente que ocurre es la siguiente. El óxido de cromo reacciona con 2 moles de hidróneo más etanol para producir óxido de etileno más 4 moles de cromo en su estado de oxidación más 3, es decir, el catión, más 2 moles de agua. Finalmente, en la formación de iones complejos, la reacción química que ocurre es la siguiente. El sulfato de cobre 2 reacciona con 2 moles de amonio más 6 moles de amoníaco para producir 2 moles de cobre tetraamina más 1 mol de dióxido de azufre más 5 moles de agua. Aplicaciones industriales. La periodicidad química constituye un eje temático fundamentalmente en la modificación de estructuras sólidas y en el diseño de nuevos materiales con propiedades mejoradas y desempeño optimizado. Las reacciones redox se encuentran a nuestros alrededores a diario. La oxidación de los metales, la combustión del gas en la cocina o incluso la oxidación de glucosa para obtener ATP en nuestro organismo son algunos ejemplos. En la mayoría de los casos, la reacción redox liberan una importante cantidad de energía. Para concluir, se tiene lo siguiente: que muchos de los elementos pueden tener características similares gracias a su estructura electrónica. También que debido a las propiedades físicas y químicas de los elementos, se pueden predecir muchísimas de las reacciones que vemos en el laboratorio, y esto se debe a la tendencia de estos a lo largo del periodo y del grupo, lo que provoca un aumento o una disminución respecto a los mismos. Por último, las propiedades periódicas nos permiten identificar aquellos elementos que se encuentran en el mismo grupo, y esto debido a que comparten características similares y propiedades similares tanto físicas como químicas.